En este video vamos a explicar cómo es el trabajo con las herramientas de línea de comandos del ambiente de desarrollo de Solana. Para este trabajo pues vamos a utilizar este documento guía. El primer paso es tener instaladas las herramientas de desarrollo de Solana. Básicamente eso se logra con este primer comando. Yo ya la tengo instalada en este computador, entonces voy a omitir ese primer comando, pero también tengo un video sobre este proceso que voy a dejar el vínculo en la parte de abajo. Una vez las tenemos instaladas, podemos entrar a nuestro ambiente Ubuntu en el WSL, donde vamos a poder entonces hacer pruebas con las distintas herramientas. Verifiquemos que si está instalada, qué versión tenemos instalada. Ahí está, la 1.8.12. En caso de uno querer hacer actualizaciones, existe el comando solana install update, el cual nos permite pues, mantener nuestras herramientas de desarrollo en su última versión. Bueno, perfecto. Entonces podemos verificar con qué versión estamos. 1.8.12. Pero aparentemente pues cambió alguna característica por el identificador del commit. Bueno, lo siguiente es conectarnos a algún nodo validador con respecto al cual pues podamos hacer pruebas, remitir transacciones y hacer operaciones en el blockchain de Solana. En este caso, pues yo tengo aquí el comando para conectarnos al nodo de desarrollo que se llama DevNet, la red DevNet, y así como hay DevNet, hay TestNet, la de pruebas, y hay MainNet Beta, que es la red, digamos, donde ya se trabaja en operaciones reales, en serio. Entonces vamos a copiar este comando acá. Entonces ya deberíamos estar conectados a la red. Se nos confirma pues nuestro URL para llamadas remotas, para WebSockets, la ruta de nuestra llave del blockchain. Y bueno, aquí ya teniendo conexión a una red, a unos nodos validadores, podemos obtener cierta información sobre estos nodos. Por ejemplo, con el comando Solana validator info get, podemos ver cuáles son todos los nodos validadores que tenemos, en este caso en la red DevNet. Ahí sale la lista de todos los nodos validadores con alguna información sobre cada uno de los nodos. También hay una forma alternativa de dar información sobre los validadores, que es con el comando Solana validators. Este nos entrega pues un resumen de cuáles son los validadores, cuánto dinero están en staking, haciendo staking, y algunas estadísticas más, las versiones que están usando, en fin. Bueno, entonces ya tenemos conexión a la red, ya podemos empezar a operar con la red. Bueno, la siguiente cosa es disponer pues, de una llave privada que utilizamos pues, para firmar las transacciones y con respecto a la cual pues, podemos remitir eh, transacciones a la red y firmarla como nuestras transacciones. Nosotros somos los usuarios que originamos esas transacciones. Para eso vamos a usar el comando Solana Keygen, generador de llaves. Creamos una nueva llave. En este caso me voy a usar el archivo de la ruta por defecto, que entonces va a servir como la llave, digamos, por defecto de nuestro entorno, o se le conoce también como la llave local del cliente, para efecto de que todos los comandos de línea de comandos utilicen esta llave. Generamos la llave, él genera, nos da la posibilidad de ponerle un passphrase, o sea, una contraseña. La voy a dar enter para no tenerla que digitar en cada una de las pruebas. En un ambiente de desarrollo no es muy crítico tanta seguridad.
Y entonces aquí nos generó el nuevo keeper, la pareja de la llave privada en el archivo id.json. El pub key es la llave pública o es nuestro identificador em, de correspondiente pues a nuestra llave privada, y se nos generó también una secuencia de palabras que nos permiten recuperar la palabra, perdón, nuestra llave privada en caso de que la perdamos. Normalmente pues estas palabras hay que guardarlas con suprema pues, cuidado, con todo el secreto del caso. Estas son cuentas pues desechables que estamos usando para video, no tenemos ningún problema. Entonces, como se genera una cuenta con una nueva llave, yo quiero almacenar este dato en una variable de shell para poder trabajar posteriormente con él. Vamos a llamarla pubkey igual a, perdón, esta no es, igual a esta llave que se generó acá. Perfecto. También por facilidad quiero guardar en otra variable de entorno la ruta a nuestro archivo eh, del keeper, de la llave pues privada de Solana. Si miramos ese archivo podemos observarlo con el comando cat, eso es keeper. Vemos que es un archivo que contiene un array JSON, son 64 bytes. Esos bytes son la llave privada que usamos pues para efectos de interactuar con el blockchain. Si uno en algún momento pues perdiera su llave privada, existe un comando para recuperarla, que es con el mismo generador de llaves, Solana keygen, el comando recover. Y "-o" es el archivo donde vamos a guardar la versión recuperada de la llave. Podemos hacer el ejemplo para ilustrar cómo se recupera una llave. Entonces ahí digita el comando. Lo que él me va a pedir son las palabras del passphrase de mi llave, y de esa forma pues podríamos recuperarlas. Yo debo guardar estas palabras en algún lugar escritas que no se me vayan a perder para poder recuperarlas en caso de ser necesario. Entonces vamos a copiar todas estas palabras. Y me dice que ya ingresé las palabras de mi passphrase, que si la quiero recuperar, que la pubkey, la llave pública asociada a esta, efectivamente corresponde con la que tenemos acá. Y me la voy a dar entonces en el archivo que yo le dije que se llama keeper recover JSON. Digámosle JSON para que lo veamos ahí. Entonces ahí me debió haber quedado el archivo que debe contener exactamente pues los mismos bytes, ¿cierto? Vamos a seleccionarlo y lo vemos para ver que estos bytes efectivamente corresponden. Entonces, por eso la importancia de estas palabras y de guardarlas muy bien y que no en ningún momento compartirlas con nadie ni eh, permitir que otras personas tengan acceso. Por ejemplo, una condición muy importante es no almacenarlas en el computador, en caso de que el computador lo usen otras personas o que no lo roben. Estas llaves privadas no caigan en manos de terceros que se podrían quedar con nuestros fondos. Bueno, los siguientes comandos entonces nos van a permitir obtener cierta información sobre nuestra cuenta. Por ejemplo, el comando Solana address nos va a dar nuestra dirección o nuestra pubkey con la que podemos hacer transferencias con otras personas. Esta sí es el pubkey, es un dato público que se lo vamos a conocer a quien queramos que nos haga una transferencia, o cuando nosotros hacemos una transferencia queda registrado como la dirección de origen desde donde se hizo la transferencia de fondos. Y el comando Solana balance nos va a permitir ver cuánto sol tenemos en nuestra cuenta. Por defecto, pues una cuenta nueva creada desde cero siempre empieza pues vacía, con cero sol. Esto pues es muy limitante, sobre todo cuando trabajamos
en un ambiente de desarrollo, pues no vamos a querer ir a comprar sol y a gastar sol real. Entonces, por esa razón existe este mecanismo que se llaman los airdrops y se pueden solicitar airdrops para cargar las cuentas de desarrollo. Esto existe pues solo en la red de desarrollo. Entonces, si yo no especifico una llave, pues simplemente me van a cargar esa cantidad que yo solicito en la cuenta por defecto, en mi cuenta principal, con respecto a los validadores de la red de desarrollo. Entonces ahí vemos, se hizo la solicitud de un sol, esta es la firma de la transacción que se produjo y ya mi balance debería tener un sol. Vamos a verificar el balance nuevamente. Efectivamente, ahí tenemos un sol. Bueno, en caso de de querer destinar ese airdrop a una cuenta distinta, uno necesita a veces varias cuentas para efectos de pruebas y ensayos. Uno puede especificar el número de la cuenta aquí. Vamos a hacer ese ejemplo enseguida cuando creemos esta segunda cuenta para ensayos. Entonces, vamos a generar una nueva, un keeper, una llave privada. Digamos que es el keeper de Ann. Entonces, pues le puse este nombre y con el mismo comando con el que generamos nuestra llave hace un rato. Bueno, entonces ahí nos lo generó. Este es el pub key asignado a Ann y su archivo en el que va a estar almacenada su llave privada es este archivo en esta ruta. Para efectos pues, de facilitar el trabajo, voy a almacenar estos dos datos en variables de entorno, el key pair de Ann y el pub key, llamémoslo pk, de Ann. Vamos a hacer una cosa y es utilizar el mismo comando Solana address para recuperar la llave pública o la dirección de una cuenta a partir del key pair. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Con el comando Solana address, usando este key pair que está definido en esta variable, recuperamos la dirección pública de Ann. Vamos a ver que si no la tengamos, efectivamente ahí nos salió, coincide con la que generamos en ese momento. Esa es la dirección pública de Ana. Vamos a solicitar entonces un airdrop para la cuenta de Ana, para que Ana tenga algún saldo en este momento. Entonces vamos a hacer el comando Solana airdrop. Vamos a pedir, por ejemplo, 2 sol y especificamos el número de cuenta de Ana, que es este número que tenemos acá, en la variable pues, que lo pusimos. Ahí se confirma la transacción, ahí nos dice que ya tiene 2 sol en su balance. Si quisiéramos, podríamos verificar el balance de una cuenta cualquiera utilizando el identificador de la llave pública, la dirección pública de la cuenta, efectivamente. Bueno, lo siguiente que podemos hacer utilizando estas herramientas de línea de comandos es hacer transferencias de fondos entre cuentas. Entonces, hay pequeñas diferencias en la forma de usar estos comandos cuando se transfiere, por ejemplo, desde la cuenta principal a otras cuentas o viceversa. Por eso tengo aquí algunos ejemplos ilustrando. Entonces el primer comando que va a mostrar es transferir desde nuestra cuenta por defecto hacia la cuenta de Ana, que en este momento la cuenta de Ana tiene 2 soles y a ver, yo verifico mi cuenta por defecto en qué balance está, tiene un sol. Entonces vamos a transferir algunos fondos hacia la cuenta de Ana. Voy a omitir esta bandera por un segundo para ilustrar por qué es necesario tener esa bandera. Vamos a decirle Solana Transfer. Entonces especificamos como dirección de destino la dirección del public key de Ann y el valor a transferir, cualquier cantidad. Entonces, por ejemplo, 1.1 soles. No, 1.1 excede mi saldo. Entonces, hagámoslo de 0.5 soles.
Bueno, en este caso se hizo la transferencia exitosamente porque Ann ya tiene un saldo, entonces ya no es una situación de que el receptor de los fondos no tenga fondos, no tenga ningún fondo en su cuenta, no tenga una cuenta inicializada. Eh, en otras palabras, no se le haya almacenado en el blockchain un registro con los datos de la cuenta, con el valor de la cuenta. Por esa razón es necesario crear este tipo de, utilizar esta bandera. Vamos a ilustrarlo con un nuevo usuario, vamos a generar una nueva cuenta. Recordemos que cuando generamos una cuenta, básicamente solo estamos generando una llave, una pareja de llaves pública y privada. Vamos a pegar este comando acá, pero vamos a hacer una nueva cuenta, llamémosla el keeper de Bob. Entonces es una nueva cuenta, enter porque no tenemos un passphrase inicial, y ahí tenemos una nueva cuenta que se llama la cuenta de Bob. Vamos a guardarla por acá. La PK de Bob es este número de cuenta que tenemos acá. Si uno consulta el balance de Bob, me reporta que es cero, pero si yo hiciera una transferencia hacia la dirección de Bob, bueno, punto 5 de pronto me quedo sin fondos, hagámoslo punto 3. Me va a decir que la cuenta, este es el número de cuenta de Bob, no tiene fondos. Es una cuenta en la que no se le ha asignado espacio, solo existe la pareja de llaves pública y privada, no tiene dónde almacenar el dato de los fondos. Entonces, por esa razón, existe esta bandera que se llama Allow Unfunded Recipient, que nos va a permitir transferir a cuentas que no se hayan inicializado, que todavía no tengan fondos registrados en el blockchain. Entonces le ponemos esa bandera. Realmente no es muy crítico el lugar donde se escriba. Efectivamente, entonces se crea la cuenta en el blockchain, ya tiene el registro, ya tiene donde almacenar el valor y ya podemos ver el balance de Bob también. Entonces lo hacemos con la dirección de Bob. Perfecto, ahí quedaron los .3 soles. Bueno, es muy similar pues al proceso opuesto. La diferencia más importante es que cuando no estamos usando nuestra llave por defecto, pues hay que especificar el keeper, la llave con la que vamos a firmar la transacción, y tiene que ser la llave propietaria de los fondos para que la transacción pase. Entonces vamos a ejecutar aquí el comando Solana Transfer. Vamos a transferirle de la cuenta de Ana a mi cuenta por defecto. Bueno, en este caso no vamos a necesitar la bandera de al lado un Funded Recipient porque mi cuenta ya tiene su espacio creado y tiene fondos. PubKey es mi dirección, el valor a transferir, pongámosle 0.5 soles, y from es el keeper, quien me va a mandar los fondos. Entonces debo usar el keeper. Recordemos que en el peer keeper está almacenada la llave privada. Muy importante usar el keeper porque se necesita firmar la transacción y tiene que ser la firma de la persona propietaria de los fondos. Entonces hacemos la transferencia. La transferencia fue exitosa y si verificamos mis fondos, ahí nos está reportando que nos queda .69998. Bueno, el valor no es exactamente el valor original que debería ser, ¿cierto? Me quedaban, tenía uno, le transferimos .3 a Bob y .5 a Ann, entonces me debían quedar .2 y estos .5 debían ser .7. Sin embargo, el valor es algo inferior. Esa pequeña diferencia se justifica en los fees, las tarifas, lo que se debe pagar por ejecutar transacciones,
que es un valor muy pequeño. Pues aquí estamos viendo que es del rango de 2 100 milésimas, 10 milésimas, no, 10 milésimas serían estas, 100 milésimas de Sol. Las tarifas de las transacciones en la red de Solana son bastante bajas. Podemos verificar las cuentas de nuestros otros usuarios. La de Ana tiene 2 Sol en este momento y la de Bob, sí, se restaron 2 soles de su cuenta. Tiene 0.3 Sol. Bueno, perfecto. Finalmente, pues tenemos acá algunos comandos adicionales que nos permiten consultar cierta información de interés sobre el blockchain cuando estamos trabajando. Por ejemplo, cuál es el slot activo actual en el que están trabajando los validadores. Este es el número del slot en el que están trabajando los validadores. ¿Cuál es la época actual? Recordemos que una época está compuesta por un número de slots. Entonces las épocas van progresando mucho más lentamente. Estamos en la época 240. Existe también este comando epoch info que nos da una descripción un poquito más detallada de todos los datos relacionados con la época. La altura de bloque, el slot en el que estamos, la época en la que estamos, el número de transacciones totales, el rango de slots en esta época, el porcentaje completo de la época, el porcentaje de slots completos en esta época y el tiempo que nos falta para que se termine esta época. Entonces tenemos información ahí bastante detallada. El comando Solana Supply nos va a reportar cuál es el suministro, la disponibilidad de la moneda Solana en la red. Entonces aquí se nos reporta el total, cuánto está en circulación y cuánto está reservado o no está en circulación de ese total. Bueno, otra información que podemos obtener del blockchain son los fees, las tarifas. Vamos a consultar cuáles son las tarifas en Solana. Entonces nos está reportando que el número de lampos, bueno, aquí hay un detalle muy importante. El lampor es la unidad más pequeña en Solana. Entonces, cada sol se descompone en 10 a la menos 9 lamports. Y por cada firma, pues hay que pagar transacción firmada, se podría leer de esa manera, hay que pagar 5.000 lamports. Bueno. Otros datos que podemos consultar están, por ejemplo, la altura de bloques, Solana Block Height. Entonces nos va a reportar el último bloque. Aquí vemos, es el, a ver, yo cuento, 100.235.330. Esos bloques ya finalizados, ¿cierto? Porque aquí vemos estos otros bloques que nos está reportando son valores un poco más pequeños. Bueno, también podemos consultar información sobre un bloque y ver las transacciones que hay dentro de un bloque. Por ejemplo, si le damos Solana Block, vemos el bloque actual y vamos a ver la lista de todas las transacciones que hay en un bloque. Aquí, por ejemplo, vemos la transacción 85 y nos da todos los datos, las cuentas relacionadas, instrucciones de programa involucradas, el estatus, si pasaron, los logs que se generaron, en fin. Y así, pues, si nos moviésemos hacia atrás, por ejemplo, utilizando el comando less, podríamos recorrer todas las transacciones que componen un bloque, por ejemplo, la transacción número 0. Bueno, aquí un dato interesante, los block rewards, cuántas unidades de sol se le asignaron a los validadores por realizar la validación de este bloque. Y así sucesivamente. Ahí vemos pues cómo son transacciones almacenadas en un bloque. Bueno. Entonces básicamente esas son como las operaciones más importantes, excluyendo pues los procesos de staking y votación que podemos hacer
con respecto al blockchain de Solana. Tenemos acá al final del documento un ejemplo adicional y es utilizando un validador local. Cuando estamos trabajando en el desarrollo de aplicaciones de dApps o Smart Contracts, normalmente es preferible trabajar con un validador local, es más rápido, más eficiente y no vamos a tener limitaciones con respecto al número de SOL disponibles en nuestra cuenta. Entonces vamos a eh, eh, ejecutar un validador de prueba, llamémoslo, con el comando Solana Test Validator. Bueno, cuando arranca nuestro validador de prueba, se inicializa y ahí nos va mostrando que está procesando slots, que va confirmando slots, que ha finalizado slots, el tiempo que lleva corriendo y las direcciones pues, en las que están disponibles para acceder a las distintas componentes del protocolo que se utilizan. Que en particular, pues el más importante para nosotros es el de RPC, que es a través del cual nos comunicamos para hacer transacciones desde los clientes. Bueno, lo malo es que el validador de bloques pues queda operando ahí en el primer plano, entonces nos hace falta una segunda consola, una segunda pestaña para efectos de poder trabajar. Vamos a abrir una segunda pestaña, la tenemos aquí en una segunda ventanita. Bueno, lo siguiente es decirle a las herramientas de comandos que vamos a trabajar con este validador. Si miramos Solana config get, en este momento está configurado para trabajar con DevNet, como lo habíamos puesto hace un momento. Entonces debemos cambiar eso con el comando Solana config set y el URL localhost para que se conecte a nuestro servidor local. Entonces ahí quedó Solana config set, el URL localhost y ahí vemos que todos los URLs de llamados RPC, del protocolo WebSockets, quedaron asignados a mi servidor local. Entonces, en este momento yo ya podría hacer transacciones usando mi validador local que está corriendo aquí en esta otra ventana. Bueno, sin embargo, pues mis variables de entorno se perdieron, pero las podemos recuperar fácilmente porque estamos en un nuevo shell. Entonces recuperamos mi pub key, mi llave pública, Solana address. Entonces ahí tendríamos lista nuestra llave pública para efectos de operar. Y nuestro key pair, la llave privada para poder firmar transacciones, referenciada pues al archivito donde está almacenada la llave privada. ¿Se pueden utilizar las mismas llaves públicas y privadas en diferentes redes? Sí. Los saldos van a ser distintos porque son distintos blockchains. Y tenemos que ser muy conscientes de la seguridad, que si esta es una cuenta en la que yo no he manejado ninguna seguridad a la hora de almacenar y tener la información sobre la llave privada, pues igual, si la utilizara en mainnet, sería altamente probable que esos fondos se podrían perder por allá. Bueno, vamos a inicializar también las variables correspondientes al key pair y a la llave pública de AND para poder hacer algunos ejemplos de transacciones utilizando nuestro validador local. Bueno, si verificamos los saldos, vamos a ver una cosa muy interesante. Solana Balance. El balance de mi cuenta por defecto quedó inicializado, a ver, contamos ceros, en 500 millones de soles. Vamos a tener unos fondos, el usuario pues con el que se arrancó el validador va a tener disponibles básicamente unos fondos pues muy grandes para hacer todo tipo de pruebas y ejercicios pues con su cuenta. Vamos a verificar la cuenta de Ann. La cuenta de Ana, cualquier otra cuenta distinta a la de cuenta por defecto, arranca pues inicializada con 0 soles. Bueno, los airdrops funcionan con el validador local perfectamente y sin restricciones, no hay límite en cuanto al monto que se puede solicitar. Por ejemplo, solicitemos un airdrop de 5 soles,
Vemos que la transacción se procesó mucho más rápidamente y estos quedaron en mi cuenta local. Si vuelvo a ver el balance de mi cuenta local, ya está en 500 millones con 5 soles. Dije el comando que no era. Solana Airdrop, 10 soles destinados a la cuenta pública de Ana. Perfecto, ahí los vemos. Vamos a verificar el balance de Ana. Entonces aquí está el comando para ver el balance de Ana. Ahí nos reporta los 10 soles. Vemos que todos los comandos se ejecutan muchísimo más rápido. Esto nos hace pues mucho más ágil el proceso de desarrollo y prueba cuando estamos operando con respecto a nuestro validador local. Bueno, podemos entonces hacer algunas transacciones entre estas cuentas. El proceso funciona exactamente de la misma forma. Por ejemplo, vamos a transferir de mi cuenta por defecto hacia la cuenta de Ana. Yo usualmente acostumbro dejar esta opción, esta banderita, prendida, porque si está, si la cuenta ya existe y ya tiene espacio asignado en el blockchain, no hacer nada. Y si no existe, pues se encarga de crearla y eh, vamos a, no vamos a tener pues errores en el momento de hacer estas transacciones. Entonces copiamos el comando de transferir fondos. Nuevamente entonces Solana Transfer con la bandera de permitir recipientes pasivos, el destinatario es la llave pública de Ana y el monto a transferir, por ejemplo, 1.1 soles. Vemos que se completó la transacción y vemos lo rápido que fue. Ana tenía 10 soles, vamos a ver cuánto quedó. Quedó en 11,1 soles, perfecto. Y asimismo la cuenta mía por defecto se debió haber reducido en esos 1.1 más un valor pequeño adicional que es el fee de la transacción. Y ahí vemos. Entonces, ya en este momento va en 500 millones 3 soles y con alguna cantidad de decimales adicionales. Bueno. Podemos probar la transferencia al revés, entonces la misma mecánica que habíamos utilizado al principio. Se especifica entonces Solana Transfer. La bandera de permitir fondos, recipientes sin fondos es pues, redundante, no hace ningún efecto en este caso. La llave pública del destinatario, el monto a transferir y el key pair, la llave privada de quien está mandando los fondos para que pueda firmar la transferencia de fondos y la transferencia efectivamente se pueda dar. Entonces se transfirió 1.1. Vamos a verificar el balance de Ana nuevamente. Volvió a quedar en 10 soles. Existe una bandera adicional que es el fee payer, el que paga los fees. En este momento todos los fees los está pagando mi cuenta por defecto. Por eso vemos que en la cuenta de Ana no hay ese problema de los decimales que se originan pues, del pago de los fees. Entonces, esos 1.1 regresaron a mi cuenta. Ya estamos en 500 millones 4.99999 soles, pero hay una pequeña diferencia que es pues, los fees, el costo de las tarifas que hemos tenido que pagar por ejecutar cada una de las transacciones en la red. Bueno, con eso damos entonces por terminado esta breve introducción. El URL pues, a este documento lo voy a dejar también en la parte de abajo del video para que lo tengan de referencia.